Encuentra el valor de la línea integral a lo largo de la curva. C de la puntuación x más y cuadrada más z de S, donde RFT prioriza C, y T está al cierre intervalo de 0 a 2. Aviso de integral de línea se da con respecto a la longitud del arco dada por ds. Queremos evaluar con respecto a t, así que lo que haremos es escribir el dada la función x por más, y cuadrado más c en función de t. Y entonces ds es igual a magnitud de nuestro primo de t, que se amplía aquí a la derecha. Para empezar a analizar la RFT, conocemos x de t. Igual a 2, cosigno 3, t de t es igual a 2, signo 3t. Y z de t es igual a t. Encontremos también las derivadas x' de t es igual a una derivada de 2. Firma 3. T con respecto a t, que requiere una regla de la cadena, la derivada es igual a 2 multiplicado por el signo negativo 3t multiplicado por 3 o menos 6. Firma 3t. La prima de t es igual a la derivada de 2. Firma 3t, que son 2. Firma 3, t multiplicado por 3 o 6. Firman 3, t y z. La prima de t es igual a la derivada de t con respecto a t, que es una de las líneas dadas. Integral. Con respecto a S es igual a la integral con respecto a t de 0 a 2d, nosotros ahora escribimos x cuadrado más y, cuadrado más z en función de t realizando sustituciones. Para x, y z. Si x es igual a 2, firma conjuntamente 3tx al cuadrado es igual al cosigno cuadrado 3t más. Si es igual a 2, firma 3t al cuadrado es igual a 4 signo al cuadrado 3t. Más z, que es igual a t. Y luego tenemos multiplicado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x, primo de t, primo de t, z, primo de t y luego multiplicado por dt. Si x' de t es negativo 6, signo 3t, el cuadrado de x', primo de t es igual a positivo 36 signo cuadrado 3t. Más y, primo de t es igual a 6. El cosigno 3t es el cuadrado de y, el primo de t es igual a 36 cosigno al cuadrado 3t. Además, si el primo de t es igual a 1, el cuadrado de y, primo de t es igual a 1 al cuadrado o 1, lo que nos da más 1 por dt. Ahora esto parece desordenado, pero muchas cosas se van a simplificar. Centrémonos en esta suma y esta suma. Para la primera suma, factoricemos 4, lo que nos da 4 veces la cantidad. Firma con el cuadrado, 3t signo más al cuadrado, 3t. Y debemos reconocer que la firma conjunta al pie de la esquina. 3t más el signo cuadrado, 3t es igual a 1. Del mismo modo, para la suma de la derecha, si factorizamos 36, tenemos 36 veces la cantidad. Signo cuadrado, 3t. Más el cofirmante cuadrado, 3t. Y de nuevo firma al cuadrado 3. T más el cofirmante al cuadrado. 3t se simplifican a 1. Simplificando. Tenemos la integral de 0 a 2 de 4 veces 1 más t o 4 más t. Y luego multiplicado por la raíz cuadrada de 36 veces 1 más 1, que es igual a 37 decitoneladas. Sigamos adelante y factoricemos. Extraiga la raíz cuadrada 37. Y ahora nos integramos con respecto ut, donde la antiderivada es 4t más t al cuadrado dividido por 2 o más la mitad de t al cuadrado. Y ahora determinamos la gran f de 2 menos una gran f de 0. Cuando t es 2, tenemos 4 veces 2 más medio por un cuadrado de 2, y cuando t es 0, tenemos 0 simplificando. Tenemos el cuadrado de 37 veces 8 más la mitad de 4, que es 2. El valor de estos actos es 10 multiplicado por un cuadrado de 37.
Espero que te haya resultado útil.